Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Los domingos anteriores hablando acerca del amor, el amor entre los novios, el amor entre los esposos. Esta mañana vamos a hablar del amor entre los hermanos en Cristo, entre el amor entre ustedes y yo, y el amor entre todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Leamos de nuevo, mis hermanos, este pasaje, porque es sumamente importante que captemos el espíritu de estas palabras de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es importante que hagamos algunas preguntas a este texto para poder entender de qué está hablando. ¿Quién dio este mandamiento? Claramente entendemos por el contexto que este mandamiento fue dado por el Señor Jesús. La siguiente pregunta es: ¿cuándo dio este mandamiento el Señor? Interesantemente que lo dio la noche de su arresto, lo que hoy conocemos como el día jueves. Menos de 24 horas antes de dar su vida por usted y por mí, el Señor dio este mandamiento a sus 12 discípulos. La otra pregunta que tenemos para este texto es que el texto dice un mandamiento nuevo. ¿En qué sentido este es un mandamiento nuevo? Si ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que nos amemos unos a otros. Bueno, en el Antiguo Testamento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en las palabras de Cristo, Él dice: ama a tu hermano como yo te he amado a ti. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven que este texto cobra una dimensión mucho más amplia y profunda en los labios de Jesús? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la medida de mi amor al prójimo era yo. Amo como me amo a mí mismo. Pero en Cristo la medida de mi amor al prójimo es como Cristo me amó a mí. Es una medida completamente diferente. Hay personas que me dicen: ni siquiera yo me amo a mí mismo, ¿cómo quiere que ame a los demás? Bueno, aquí el mandamiento cobra una dimensión completamente diferente, trayéndonos al punto de mostrarnos nuestro amor al prójimo en la manera como Cristo nos amó a nosotros. Ahora, ¿a quién se le dio este mandamiento? Ya dijimos, a los 12 discípulos de Jesús. Pero aunque eran 12 nada más, una docena de personas, había grandes diferencias entre ellos. Y no nos gusta amar las cosas, nos gusta amar lo que es igual a nosotros. Nos gusta acercarnos a los que piensan como nosotros. O sea, los grupos homogéneos, como se dice, ¿verdad?, en domingo. O sea, los grupos que tienen intereses afines. El que es de mi país, el que habla español, el que trabaja conmigo,
o el que es mi familia. Pero en este grupo de los 12 discípulos había unas diferencias muy marcadas. Habían por lo menos dos ahí que se les decía los hijos del trueno. Imagínense, o sea, pasar porque no se llevaban entre ellos. Y que ustedes diferencia y dicen: Señor, si quieres pedimos que caiga fuego del cielo y que los consuma. Así de simple. Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. Y ahí está Pedro. Pedro era un gran líder, por supuesto, era un hombre de muchas palabras, un hombre que hablaba antes y después pensaba. ¿Qué fue lo que dije? O sea, como se dice vulgarmente, metía la pata repetidas veces al hablar. Ahí estaba Tomás, hasta no ver, no creer. Y así, habían diferentes. Y Dios, más bien el Señor Jesús, les pide a ellos amarse unos a otros, encima y sus diferencias. Y eso es el desafío, mis hermanos, de nosotros aquí en la iglesia. Amarnos unos a otros con nuestras diferencias. Ese es el desafío. Pero el amor de veras, el amor de arriba, el amor de Dios, que es el que nos ha sido derramado a nosotros, nos da esa capacidad de amar a las personas aún que no piensen como nosotros, aún que no sean igual a nosotros, aún que no tengan la edad de nosotros. Y amarlos no en forma platónica, o sea, en forma nada más de palabra, sino que amarlos como Cristo nos amó a nosotros, dando su vida, sacrificándose por nosotros. Así que es interesante que este mensaje, con ser tan pequeño por los 2 versículos nada más, es un desafío grande para nosotros esta mañana. En el mundo las diferencias nos separan, nos dividen, nos alejan de las personas. Pero en Cristo las diferencias nos deben unir, nos deben conectar, nos deben acercar el uno al otro. Así que les pido que por favor me ayuden a entender una aplicación práctica de este mandamiento. Interesantemente, este es un mandamiento, porque el amor no es un sentimiento. Aunque se experimentan emociones y sentimientos agradables cuando uno hace lo que Dios pide, eso sí, no lo voy a negar. Pero en su raíz, el mandamiento no apela a tu sentimiento, apela a tu voluntad, a tomar nuestra voluntad y doblarla para que obedezca el mandamiento. Porque cuando uno obedece al Señor en esa área de amar como Él amó, los sentimientos son como los vagones del ferrocarril que van detrás de la máquina. Lo primero, adelante. Como se dice en los campesinos, no se puede poner la carreta adelante de los bueyes. Si quieres sentir primero, no, es haciéndole el bien a la persona. Y eso aplica en el matrimonio, eso aplica en la familia, eso aplica en la iglesia, eso aplica en el trabajo, eso aplica en la escuela. Empezamos a amar a la persona y a buscar la manera de hacerle bien, y entonces después de eso empezamos a sentir una sensación de mucha paz y alegría en nuestro corazón. Yo quiero que por favor me ayuden en esta mañana y caminemos juntos en esta reflexión. Y vamos a ver este texto de amarnos unos a otros como Cristo nos amó a la luz de 2 enfoques. El primero va a tener que ver con lo que nosotros no debemos hacer si amamos a los hermanos, amamos a la familia, amamos al prójimo. Y lo segundo va a ser lo que sí debemos hacer. Entonces comencemos
haber algunas cosas que no debemos hacer en contra de nuestros hermanos en Cristo si los amamos. Y voy a pedirles que por favor en su Biblia de papel o virtual vaya usted a los textos que vamos a mencionar, porque vamos a mencionar varios textos. El primero está en Gálatas 5:26, Colosenses 3:9, Santiago 4:11 y Santiago 5:9. Comencemos con Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este texto nos presenta aquí lo que no debemos hacer con los hermanos. No envidiarnos unos a otros. ¿Pero qué puedo envidiar del hermano? Bueno, cada quien tenemos diferentes enfoques de la vida. Y la palabra del Señor dice que debemos gozarnos con los éxitos, los triunfos de los demás, en vez de envidiar a la persona. Por un ejemplo sencillo, por ejemplo, alguien viene y compra su carro y dice: mire, hermano, el carro que compré esta semana. Y yo pienso para mí mismo, a saber por cuántos años va a estar ensartado en una deuda. Es pura envidia, ¿eh? En vez de decir: oh, felicidades, qué bueno, qué bueno. Además le cuento que voy a ir a hacer un viaje, usted sabe, un viaje de placer. Voy a ir por allá, por Europa y todo eso. En vez de sentir envidia, gozarnos. Sí, hermano, qué bueno que va. Disfrute su tiempo. Voy a estar orando por usted. La palabra del Señor nos dice que no debemos envidiarnos unos a otros. Hay un texto más que yo quiero mencionar, aparte de los que ya mencioné, está en Romanos 14:13. Si regresa un poquito de Gálatas, vamos a encontrar Romanos 14:13. Note que siempre los textos van a estar diciendo unos a otros. Así que dice el pasaje 13, Romanos 14:13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Es una expresión de amor. No juzgar al hermano. No juzgar la ropa que usa, el carro que usa, la casa en que vive, la familia. No juzgarlo, simplemente no. Si algo tenemos que decirle a él o a ella para su bien, tiene que ser, como siempre he dicho, cara a cara. Cara a cara. Y no juzgarlo a espaldas de él o de ella. Si de veras queremos amarnos unos a otros como Cristo nos amó, vamos a evitar estas cosas, no envidiarnos unos a otros, no juzgarnos los unos a los otros. Cristo lo dijo un poquito más fuerte en Mateo 7:1. En Mateo 7:1 el Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y él dice allí en ese mismo capítulo de Mateo 7: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Note: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Palabras de Cristo. Y no se vayan a caer desde la banca, hermanos. El versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabras fuertes, sí, son fuertes, pero cortan de raíz la tendencia que tenemos de mirar en los demás
las moscas y no vemos los elefantes que están en nuestra vida. ¿Están aquí todavía, hermanos? ¿Y sabe qué, hermanos? Una familia, un matrimonio, una iglesia que hace esto es un lugar, es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Ahora, no significa que vamos a cerrar la boca, pero repito otra vez, si algo tenemos que decirle al hermano, tiene que ser cara a cara con la persona, no atrás de la persona. Y Cristo dice, si quieres juzgar, saca primero lo que tienes en tu ojo, porque tu ojo te impide ver bien las faltas de los demás. ¿Y sabe qué? Cuando hacemos eso, se nos quita la gana de juzgar a los demás, porque nosotros decimos, no puede ser, yo también estoy como... Lo que pasa, hermanos, es que nosotros pecamos diferente que los demás, pero pecamos. Como estaba una hermana en una iglesia, no me van a preguntar dónde, pero criticando la falda corta de la muchacha. Hizo un relajo entre las hermanas, hasta que el pastor le llamó. Y la hermana tenía su vestido hasta aquí abajo, pero su lengua la tenía también hasta allá abajo. Puedes tener la falda larga y la lengua igual de larga también. No está bien la indecencia, por supuesto, no estamos diciendo que no está bien. Pero ¿qué tal si esta hermana agarra a la jovencita y se la lleva por ahí en privado y le dice, hija, mira, tú tienes una belleza natural, no tienes que andar mostrando nada, no es necesario, mira, te voy a dar este consejo así, solo a ti te lo voy a dar porque te amo. ¿Están captando lo que estamos viendo, hermanos? Sí, no es que cerremos los labios, no, es que los abramos, pero así, en amor con la persona. El mandamiento aquí es bien claro, en el versículo que ya vimos, que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Y estamos viendo maneras que no debemos hacer en contra de nuestros hermanos. No debemos envidiarnos, no debemos juzgarnos. Colosenses 3:9. ¿Quién tiene Colosenses 3:9 por ahí? ¿Ya lo encontraron? Colosenses 3:9. ¿Qué dice Colosenses 3:9? Va a aparecer muy pronto en la pantalla, de todas maneras, pero el pasaje dice de la siguiente manera: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Y esto aplica en todo, en todas las relaciones. No mentir. No mentir. En estos meses nos toca hacer la declaración de impuestos. El sistema aquí se presta para ser manipulado, por aquí y por allá. ¿Aplica el texto no mintáis? Por supuesto. Declara exactamente lo que es tu declaración justa y paga tus impuestos. No te inventes dependes. No te inventes otras maneras de deducir lo que no debe ser deducido. Ay, qué bueno que yo no declaro impuestos. ¿Estás viviendo de los impuestos de los demás entonces? En este país y en cualquier país debemos pagar los impuestos. Dice Romanos capítulo 13, pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Los impuestos deben ser pagados. Bueno, pasemos a Santiago 4:11. Santiago 4:11. Estamos viendo progresivamente cómo nosotros podemos aplicar este mandamiento de amarnos unos a otros por las cosas que no hacemos con los hermanos, las cosas negativas. Santiago 4:11. Hermanos, ni debería decir hermanos, qué tremendo, pero dice aquí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros.
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La murmuración es eso que decimos en voz baja y que lo comentamos así para que no lo escuche la persona recipiente de esa murmuración. Y dice el pasaje aquí, no murmuréis los unos a los otros. Qué hermoso cuando nosotros podemos verle la cara al amigo, al compañero de trabajo, al hermano, y con transparencia, porque no lo hemos, como se dice vulgarmente, no lo hemos pelado. Pero cuando nosotros nos ponemos a murmurar unos de los otros, caemos en una situación de deshonrar a la persona a la que estamos murmurando. Santiago 5:9, mis hermanos, otra vez ahí el pasaje habla acerca de la última, para que estemos ya más tranquilos. Santiago 5:9 dice, hermanos, otra vez, mire, hermanos, no os quejéis unos contra otros. No os quejéis unos contra otros. O sea, en resumen, no debemos juzgarnos unos a otros, no debemos envidiarnos, no debemos mentir uno con el otro, contra el otro, no debemos murmurar y no debemos quejarnos el uno contra el otro. Bueno, ahora vamos a ver brevemente qué es lo que sí debemos hacer a favor de nuestros hermanos en Cristo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 15 y vamos a ver ahí un texto que habla acerca de lo que podemos hacer como expresión de amor el uno por el otro, así como Cristo nos amó. Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué significa recibir en este pasaje? Un verbo que puede ser más entendido es acéptense unos a otros. Acéptense unos a otros. He oído personas que me dicen, yo no sé, pastor, pero desde la primera vez que conocí y mencionan el nombre, no sé, algo tiene el hermano que me cayó mal, que tiene una sangre muy pesada. Y cuando miro la cara del hermano, pues digo, la tiene, en vez de tener sangre, tiene cemento adentro, ¿verdad? Tan pesado. Es que me dijo, no me pasa, ni con aceite me pasa el hermano, ni con aceite me pasa. El pasaje habla de aceptaos unos a otros, aceptarnos con nuestra diversidad. Hermanos, mire, esas banderas que están a su lado, eso indica diferentes orígenes étnicos, diferentes países. Las diferencias enriquecen. Es como un mosaico, ¿verdad? Como un mosaico multicolor. Ahora hay un detalle aquí que yo quiero mencionar y es el que tiene que ver con aceptarnos a nosotros mismos. Los que vinieron el domingo pasado en la tarde saben que hablamos acerca de la autoestima. Y uno de los pasos para tener una autoestima saludable es aceptarnos tal y como somos. Hay cosas que se pueden alterar, pero hay inalterables en la vida. Por ejemplo, el color de tu piel es inalterable. Por mucho blanqueador que le pongas, es tu color. O por mucho bronceo que tengas en el sol para bajarle un poco, no funciona, es tu color, acéptalo. Mírate al espejo y dale gracias a Dios por lo que ves ahí.
los teléfonos inteligentes, las tabletas y todo eso nos permiten que nuestras fotos sean modificadas, ¿no? En nuestros dedos está el ponerte ciertos filtros para que luzcas sin eso que tú le llamas defecto. Tanto que ahora hay un trastorno compulsivo que se llama dismorfia de Snapchat. Es entre los consejeros, entre los psicólogos, es muy común ese término, dismorfia de Snapchat. Es esa obsesión con nuestra apariencia que se puede manipular por las herramientas de las páginas sociales, principalmente Instagram y Snapchat. Tus ojos ya no, si no te gustan negros, los puedes poner celestes. Puedes blanquearte un poquito más si quieres, o hacerte más chiquita el rostro si no te gusta, porque según tú está así un poquito gordito, lo puedes reducir. Y los cirujanos faciales, cirujanos plásticos están haciéndose ricos porque la gente está yendo mucho con ellos pidiendo cambios. Ay, es que este cachete no me gusta. Mira, aquí tengo, está metido. Entonces, pues le inyectan, ¿verdad? Estos labios tan delgados. Yo quiero unos labios voluptuosos. Así, que inviten al beso. Invitan a una infección. Y sí, vienen los chucks. Le meten uno aquí, por acá. Ya. Que mis glúteos, que mis manos, que mis piernas, que esto, que lo otro, que dismorfia de Snapchat. Es porque no nos aceptamos tal y como somos. Acuérdense que una de las maneras de aceptar a los demás es porque ya nosotros nos hemos aceptado. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16, 17 años, empezaron a salirme en mi cara, en mi rostro, lo que en ese tiempo se llamaban espinillas. Ahora no se llaman espinillas, ahora se llama acné. Imagínense, más caché, ¿verdad? Son las mismas cositas que salen en la cara y eso es una tragedia para los adolescentes. Una vez le contaba a mi esposa que cuando me levanté, lo primero que hacía era ir a verme al espejo, porque no sé, en las noches empezaban a salirme. Y mi papá se me quedó viendo y me dijo: ay, mi hijo, se te está arruinando la cara. Los padres a veces queremos ayudar y más bien apachamos a los hijos. Pero mamá habló conmigo, escuchó ese comentario y me dijo: hay un doctor en la ciudad que te puede ver. Y a mis 16, 17 años, en esos tiempos no tenía mucha plata, tampoco ahora, pero entonces me dijo: yo te pago, vas con el doctor. Ahora se conoce como un dermatólogo, sí, porque ahora todo así, ¿verdad? Cardiólogo, urólogo, ginecólogo, todo termina en ólogo, ¿eh? Bueno, fui al dermatólogo, me vio y me dio un tratamiento. Y me dijo: te voy a poner unas vacunas chiquititas así y evita las grasas y lava tu cara, me dice. ¿Cuántos conocen el jabón de coche?
Perdónalo, Señor. Jabón de coche, ¿verdad? Es un jabón, ahí le explican ustedes, porque no creo que en Google esté el jabón de coche. Ahí le explica la generación, esta nueva generación que nos enriquece aquí en Ríos, los jovencitos. Algunos piensan que yo no me, que es entre paréntesis, no piensan que ya se me olvidó. Algunos piensan que yo no puedo relacionarme con jovencitos porque no soy joven. Pero en realidad la juventud no está en los músculos ni en el cuerpo. La juventud está en tu actitud, en tu alma, en tu mente. Así que yo puedo estar con mis nietos que están adolescentes, perfectamente bien nos llevamos. Tengo una cita con el papucho para comer juntos, solo él y yo, abuelo y nieto. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Qué pasó, pastor, con sus espinillas? Chute, que es uno. Bueno, la cosa es que empecé a ver la diferencia. Empezó a regresar el terciopelo y mi rostro empezó a hacerse más atractivo y codiciable. Yo sabía que no le iban a creer, pero bueno, cuando uno es joven los jóvenes y las muchachas son bellos. Sí. No hay joven feo. Así que es cuestión de la aceptación. Lo digo porque puede ser que haya un muchacho, una muchacha aquí luchando con, ay, si tan solo fuera un poquito más alta o más alto, o un poquito más chaparro, o un poquito más aquí, un poquito más aquí, un poquito más allá. Acéptate, acéptate. El pasaje habla de aceptarnos unos a otros. Ámate, acéptate, acéptate. Hay inalterables en la vida, como ya dije. La familia donde naciste no la puedes cambiar, es tu familia. La estatura que vas a tener no la puedes cambiar. El color de tu piel tampoco se puede cambiar. Y varias cosas que son inalterables, que haremos bien en entrar en armonía y en paz con nosotros y con los demás, porque de ahí, hermanos, surge la aceptación a los demás. Yo acepto a los demás porque me acepto. No estoy en lucha conmigo mismo. Me acepto. Y todos somos, delante de Dios, todos somos personas especiales. ¿Alguien tiene una Biblia versión Nueva Traducción Viviente? A ver, hermana, préstemela, por favor. Ustedes de las que todavía usan de papel, ¿verdad? En su teléfono. A ver, búsqueme el Salmo 139. Salmo 139. Para los que me están teniendo lástima, yo también tengo el mío. My iPhone. Así que no crean que estoy tan así en la época de los dinosaurios. Sí, hace varios años que tenía un frijolito, pero este ya no. Ok. Salmo 139. A ver, vamos a ver. Ok. Esto ya lo leímos juntos con Julie y esta fue parte de la meditación de mi semana. Salmo 139, versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Haz esta oración, esta declaración. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Este pasaje habla de que todo lo que somos ahora, la apariencia física, todo, no solo lo físico, sino lo mental o espiritual, ya estaba diseñado por un Dios sabio que sabe por qué nos hizo así como somos. Somos tan diversos, ¿verdad? Pero somos hermosos, somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios, hermanos. 2, 3 son imagen de Dios, los demás no sé qué son, pero somos imagen de Dios. Eso es suficiente. No caigas en la trampa del snapshot, de la presión social de ser como los demás. Eres único, eres única. Celebra quién eres. Y cada vez que te miras al espejo, échate un par de piropos. La crisis de mis 16, 17 años pasó. Y a mis 22 años yo me reencontré conmigo mismo y entré en una armonía completa conmigo mismo. Sé que a la vista de los demás tengo defectos físicos, es posible que los consideren defectos físicos. Para mí son las marcas de Dios en mi vida y las agradezco. ¿Están aquí todavía? Estamos viendo, hermana, muchas gracias. Estamos viendo el cómo expresar amor el uno para con el otro, y dijimos que la aceptación es uno de los requerimientos de Dios para nosotros. Romanos 15, versículo 14 también habla acerca de algo más que podemos hacer nosotros los unos con los otros. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestar es confrontar, pero no es una confrontación de cogerlo del cuello y sacudirlo. Es una confrontación de poner dos cosas frente a frente y hablar en amor, con respeto el uno por el otro. 1 Corintios 12, 25 también. Avancen conmigo, por favor. 1 Corintios 12, 25 habla de la metáfora del cuerpo y dice que no debe haber desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tristemente, mis hermanos, en nuestra cultura, en las iglesias, algunas personas, y no pocas, piensan que el pastor es el que debe de preocuparse de los demás. Esa actitud de consumismo: deme, cuídenme, visítenme, oren por mí. El concepto de que el pastor es el único que debe preocuparse por los demás no es bíblico, es cultural. Y le ha hecho un daño grande a la iglesia, porque los demás evaden su responsabilidad, su gozo de volcarse a favor de los demás. El texto aquí dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando recuperamos esto, entonces la salud del cuerpo mejora, porque es imposible que una sola persona esté pendiente de todos. Es imposible. No se puede, es imposible. Genera mucha frustración
Y en muchos casos hay muchas renuncias de pastores debido a la enorme presión cultural que le ponen encima. Es cierto, estamos dispuestos a servir, claro que sí, eso no elimina la responsabilidad pastoral, pero no es el único el pastor el que debe preocuparse el uno por el otro. Aquí el pasaje lo dice claramente, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por ejemplo, yo espero que los papás de Samantha reciban por lo menos una media docena de llamadas esta tarde de ustedes. ¿Cómo siguió Samantha? ¿En qué podemos apoyar? Eso es interesarse los unos por los otros. Avancemos a Gálatas 5, versículo 13. 5:13. Gálatas 5:13 dice de la siguiente manera, al final del texto, dice, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Está hablando del servicio. Efesios 4:32. Vamos a ir un poquito más rápido en este punto. Efesios 4:32 habla de perdonarnos los unos a los otros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El versículo 32 del mismo capítulo 4 habla de ser amables. La palabra benigno significa amables. Sed amables unos con otros. Sed amables unos con otros. La amabilidad siempre es buena, es un adorno de la fe cristiana, la amabilidad. Amables con nuestras visitas. Y a propósito, nuestras visitas son bienvenidas y siéntanse, no les digo como en familia, sino siéntanse como en la familia de Dios, en donde sus hermanos en Cristo y sus hermanas en Cristo comparten la misma fe y el amor a Cristo Jesús. Ustedes son bienvenidos. Terminemos con Santiago 5:16. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Con este versículo vamos a terminar. Lo que sí debemos hacer a favor de nuestros hermanos en Cristo por amor. 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesión. La confesión tiene dos direcciones, la vertical que es hacia Dios y la horizontal que es a mi prójimo. Comenzando con el prójimo, los que tenemos la dicha de estar casados, comenzando con el prójimo, la confesión. ¿Qué significa confesión? Admitir, reconocer. Lo siento, por ejemplo, lo siento, perdóname, hice mal, fue mi culpa, es mi responsabilidad. Eso es confesión. La confesión es como sacar la basura. De nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cuántos hogares aquí, cuántas familias sacan basura cada semana fuera de su casa? Qué preguntas más difíciles de contestar, ¿verdad? Todos sacamos basura. Todos sacamos basura.
Y como que llevamos un sentido de prisa por poner la basura en su lugar y la ponemos y la tapamos y nos vamos rápido para... Ojalá te laves las manos después de tirar la basura. Sí, es la confesión, sacar la basura. Delante de Dios, sí, delante de Dios. Admitir, Señor, tú sabes, pero tú me dices que confiese y lo voy a hacer. Admitir delante de Dios. Y admitir delante del prójimo. ¿Y sabe qué? Eso combate la contaminación espiritual y la contaminación emocional. Hay personas que están repletas de cosas que no han confesado, errores, fracasos, ofensas que las llevan en su corazón. Les he contado de una señora en Chicago que estaba mal de su cabeza, tenía una disfunción y empezó a acumular la basura, montones de basura por acá, por allá, por acá, en el cuarto, en la sala, en todas partes había basura, hasta que el olor salió por las ventanas en el tiempo de verano. Y los vecinos se quejaron y la ciudad llegó. Y cuando entraron, encontraron 20 toneladas de basura que a través de los años ella había acumulado. 20 toneladas de basura. Tuvieron que llegar los bomberos, voluntarios, para sacar toda la basura y limpiar la casa. Emocionalmente, nosotros a veces, si albergamos muchas cosas en nuestro corazón, si no las sacamos, estamos dañando nuestras vidas y estamos también dañando las vidas de las personas que viven con nosotros. Mis hermanos, el confesar no nos hace más pequeños. El confesar nos hace más libres de disfrutar la vida que tenemos. Confiésale a tu hijo, a tu hija. Me tocó hacerlo cuando mis hijas llegaron a su mayoría de edad y ya tenían más o menos el cerebro en su lugar. Entonces me las reuní y les dije, es posible que su papi no esté consciente de algunos errores que cometió como padre de ustedes, ya sea en lo que hizo o en lo que dijo. Por favor, yo debajo de la mesa tenía mis dedos así, mire. Ojalá no digan. Pero me animé porque entendí que era muy saludable hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan de alguna promesa que su papi les hizo y no les cumplió? ¿Ustedes se acuerdan de alguna vez que su papi les subió la voz y les gritó y se le fue la mano en la disciplina? Yo esperaba que ninguna mano se levantara y de repente todas manitas. Sí, papi, si me permite. Claro que te permito. Y empezaron, y qué alivio, qué libertad a partir de ahí como adultos en esa conexión de sinceridad, de transparencia. Confesaos, dice el pasaje aquí, vuestras ofensas unos a otros. Eso que tu hermano te habló no significa que lo olvidó. Puede ser que lleve el clavo metido, el puñal metido en su corazón. Eso que tu esposo o tu esposa es generosa y todo eso, no es garantía de que no esté todavía sangrando esa herida en su corazón. Sé transparente, hermano. Sé transparente, hermana. Habla, confiesa, admite. Y por supuesto que esa admisión, esa confesión nos lleve al arrepentimiento, a no volverlo a hacer. Entonces se produce la sanidad emocional, la reconexión espiritual y nuestras vidas empiezan a ser vidas plenas que podemos disfrutar delante del Señor. Termino haciendo un repaso, mis hermanos.
El pasaje que comenzamos leyendo fue Juan, capítulo 13, versículos 34, donde el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiera el Señor que esta meditación de esta mañana nos ayude a conocer qué cosas no debemos hacer por amor a nuestros hermanos, a nuestra familia, y qué cosas sí debemos hacer para fomentar, para cultivar, para fortalecer el amor los unos con los otros.